Somos BM Online. Conectate con nosotros. A ver si observan ustedes. Prisciliano Sandoval es el señor con el saco claro, que es el que producía y conducía ese programa, Feliz Domingo, y también co-conducía el programa este gran artista Serafín Francia Campos, que nos dejó hace un par de años, lamentablemente. Era toda una Biblia del folclore, sabía todo, absolutamente todo, y una conducción regia tenía él, con mucha presencia. Él está en el costado, a ver, derecho, digamos, de la pantalla, y en el medio está este señor que trajo la televisión, Carlos Morínigo Delgado, que trajo la televisión aquí a Paraguay, a Asunción, hace 60 años. Yo tuve la suerte de hacerle una entrevista. Era muy joven yo, pero estaba ingresando en la televisión y bueno, y yo me acerqué y le dije, ¿cómo quiero hacer una historia? Quiero que usted cuente la historia de cómo arribó la televisión, este medio tan importante a nuestro país. Y con mucho gusto me dijo, y se concretó un momento ahí en su escritorio y empezó él a abrirse y a contarnos todas las peripecias que hizo para llegar a concretar y cristalizar esta hazaña, porque fue una hazaña traer un nuevo medio, porque la gente a veces no se imagina qué es la televisión o qué es hacer televisión, porque nosotros en la televisión está la parte escrita también, por supuesto, la parte escrita, porque en los noticieros y en los avisos importantes de ciertas noticias uno las lee, las tiene que leer, transmitir, ¿verdad? Y después está la parte audible, porque uno con el televisor encendido y fuera del ejido de donde está el televisor situado, uno escucha la parte auditiva. Entonces funciona como una radio la televisión. Y la parte visual, que es la más difícil de concretar, que es la parte estética, la parte con imágenes. Y uno tiene que observar los detalles, los colores, ese tipo de cosas. Menos Humberto Rubín, que veía todo en blanco y negro porque era daltónico. Daltónico se dice. No sabía. Daltónico, sí. No sabía. Daltónico. Bueno, pero. Y a veces tenía que asesorarse en cuanto a sus vestimentas, porque él no veía los colores. Tenía una erudición para el periodismo y contagiaba y qué sé yo. Bueno, y sabemos la calidad de Humberto Rubín, por supuesto, y lo extrañamos mucho. Hace poco fue el aniversario de su fallecimiento. Acá tenemos otra imagen de aquel Feliz Domingo de 1981, 82. 83 creo que 83, bueno. Sí. Bueno, ¿y quiénes están acá? Juan Carlos Galaverna. Juan Carlos Galaverna, Serafín. Juan Carlos Galaverna, joven. Sí. Pues Juan Carlos Galaverna comenzó siendo presentador, locutor de radio, de televisión. Así mismo. Hace muchos años, estamos hablando de 60 años atrás, Así mismo. más o menos. Serafín Francia Campos, Carlos Morínigo Delgado, sí. Y esta creo que es... señora, a ver si me ayuda, ¿no es Clotilde Cabral esta? No. Puede ser, no, Betty Figueiredo no es. No, Debe ser una no, cantante del folclore seguramente.
Y no dice ahí, ¿verdad? No. Y Prisciliano María, Sandoval. María. Ahí dice. A ver. No sé si vos le. María, ¿qué dice ahí? Wow. María Graciela parece que dice. María Graciela. Ah, María Debe ser Graciela. una. María Graciela, sí, la Debe ser una- cantante, la cantante, que fue cantante del equipo 87, me parece, qué sé yo, no sé, y de otros grupos, por Sí. supuesto, María Graciela, puede ser María Graciela. Y después está ahí Carlos Morínigo Delgado, Sí. el señor que nos trajo la televisión hace 60 años. Bueno, en fin, recuerdos importantes todos estos, pero ¿por qué? Porque, y saltando simplemente, aleatoriamente estamos mostrando este álbum de fotografías que nos trajo nuestro primer invitado, porque tenemos acá justamente a un Prisciliano, pero es Prisciliano Alberto, que es el hijo menor de aquel Prisciliano Sandoval 10, ¿cómo se llama? Prisciliano Sandoval Medina. Mi Medina. papá. Ah, ¿tu hermano Sí. fue 10 o vos Y sos mi 10 también? Claro, mi hermano es Prisciliano Sandoval 10, el periodista deportivo, Sí, que el ya no está, que lamentablemente. cantaba los goles así mismo. ¿Y vos también son 10 o no? Yo soy también Sandoval 10 porque es el apellido de mamá, ¿verdad? Bueno, así claro. es. Vos sos 10. Sí. Bueno, qué bueno. Prisciliano Nos Sandoval. llamamos todo igual, Bruno. 10, Sí. claro. Y vos te llamás doctor Prisciliano Alberto Sandoval. ¿Y quién es él? ¿Y quién es el famoso? Es un abogado, docente universitario, investigador paraguayo, especializado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Contrataciones Públicas. Él tiene 57. 57 años. Y es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con estudios de especialización en el Centro de Estudios Políticos y Constitucional de Madrid, España. La Universidad Complutense de Madrid lo recibió, lo acogió, así como la Harvard Kennedy School de Estados Unidos. Y desde el 2005 ejerce la docencia en la UNA y en la Universidad de la Integración de las Américas Unida. Y en su trayectoria, el doctor Prisciliano Alberto Sandoval Díez, en su trayectoria profesional, ocupó cargos de dirección jurídica en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, además de asesorar a diversas instituciones públicas y organismos nacionales e internacionales. Bueno, el profesor Prisciliano Sandoval Alberto, que identifica más, porque todos son priscilianos acá. Estaba Prisciliano Sandoval 10, el comentarista deportivo con el que yo trababa amistad y hablamos muchas veces, lamentablemente se nos adelantó. Estaba el padre de ambos, Prisciliano Sandoval Benítez. Medina, que fue el que acercó estas producciones, estos programas a Canal 9 en su primera época, Feliz Domingo y otros programas más folclóricos. Y bueno, el profesor y constitucionalista doctor Prisciliano Alberto Sandoval representó al Paraguay en el 12º Congreso Mundial de Derecho Constitucional celebrado en Bogotá, Colombia, el encuentro académico más importante del mundo en esta disciplina. ¿En qué disciplina? A ver, al derecho constitucional. Constitucional, Bruno, sí. Claro. Y durante el evento presentó una investigación, durante ese evento presentó una investigación sobre el rol
de la Corte Suprema de Justicia como juez constitucional en Paraguay, juez constitucional, y compartió experiencias con especialistas de más de 50 países. ¿Cómo te abriste paso y por qué miraste hacia ese horizonte, querido Prisciliano? Y en cambio tu padre estaba en el folclore y tu hermano mayor estaba en los deportes, en el fútbol específicamente. Y vos miraste todo esto del derecho constitucional y bueno, fuiste abogado, sos abogado, investigás mucho derechos humanos, que también es muy importante, y contrataciones públicas. ¿Qué te despertó para que vos te dirijas hacia esos horizontes? Bueno, Bruno, en primer lugar, buen día para vos y para tu prestigiosa audiencia. Para mí realmente es un gran honor y una satisfacción estar en tu programa, Bruno. Haciendo un poco la previa que hiciste, vengo de una familia de la televisión. Siempre muy orgulloso de mi papá, don Prisciliano Sandoval, que en el año 65 hizo su programa Sucesos Paraguayos, que fue el primer noticiero, y el 29 de septiembre de 1965 a las 8 en punto entró en el aire ese programa. Y Prisciliano tenía algo que se parece mucho a tu gran trayectoria, Bruno. Él era un productor independiente. Él trabajó mucho con el canal, pero él tenía la costumbre de hacer sus programas y, digamos, tenía un acuerdo con el Canal 9, ¿verdad? Tanto con Sucesos Paraguayos como con Feliz Domingo, que es un poco más conocido. Y luego también, así como vos decís, Prisciliano Sandoval, mi hermano, era un periodista deportivo muy conocido. Realmente todos los escuchábamos, muy popular, ¿verdad? Sobre todo su forma de relatar los goles. ¿Él también trabajó en Canal 9 o no? Él trabajó con papá en Feliz Domingo, y de hecho que yo también... en Feliz Domingo. Tuve que, o sea, dirigí un año. Eso mucha gente no sabe, te puedo contar a vos como una primicia. Claro. Cuando papá falleció en el año 94, me llamaron mis hermanos y me pidieron que yo dirija el programa. Y yo dirigí, tenía 26 años, estaba en el último año de la facultad, y dirigí 1 año y medio hasta que se tuvo que dar de baja el programa por falta de auspicio. Vos sabés lo que es el auspicio, ¿verdad? Por eso tenemos... Yo te felicito. Acá te traje un VHS, que es un video... VHS. Sí, un VHS, ¿verdad? Pero es maravilloso. Este es un VHS, claro. De Feliz Domingo, que fue hasta el año 95. No sé si la gente sabe lo que es un VHS, la gente nueva. Pero tenemos, Bruno, varios programas... Es un tape, eran los primeros tapes, ¿verdad? Hemos pasado varios programas al CD, ¿verdad? Que ahora ya no se usa más el CD. Tampoco. Pero te voy a acercar con mucho gusto, si querés, algunos programas de Feliz Domingo. El CD-ROOM, ¿verdad? Sí, el CD. Sí. Para que lo puedas visualizar. Cómo no. Y hay que recordar todo esto. Hay que recordar y sobre todo valorar lo que es la televisión, como vos decís. Y también quiero comentarte, Bruno, que en mi familia todos también te admiramos a vos hace muchos años. Gracias, yo me acuerdo de Hola Música, tu programa, sí. En los 80 yo terminaba... Y con tu viejo hablábamos sobre Hola Música. Hablaba, un gran programa de televisión. Sobre producir los programas de la televisión en aquella época, 60 años Qué atrás. difícil, ¿verdad? Claro. O sea, pero decime, vos hablaste de hermanos. ¿Y cuántos hermanos son Nosotros ustedes? somos 3. Mi hermano Edgar, que sí, que siempre lo visito. Él es el mayor. Él es el mayor. Él es el mayor. Edgar Omar, mi hermano. ¿Y él qué hace? Él es, digamos, él siempre era el soporte de papá, ¿verdad? Él era la cabeza fría. Porque papá pues te puedo contar de él, ¿verdad? Sí, él claro. era un maestro de las relaciones públicas, era una persona... Podemos poner una imagen de... todo el mundo lo recibía, Don Prisciliano ¿verdad? Sandoval. Realmente tiene que estar ahí. Se vestía en forma impecable, era una persona... Un gentleman era tu papá. Pero por eso que destaco
que él, por ejemplo, hacía el noticiero, vos sabés, del presidente Stroessner, acordate de eso, porque antes eso es lo que se hacía, ¿verdad? Pero él siempre fue un periodista independiente. Él producía sus programas y los vendía, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos sus programas eran así, pero realmente era una persona muy conocida y muy querida, ¿verdad? Muy querida, sí, muy querida. Sí. Ahí Así, está. Ahí está Prisciliano, sí, así Ese mismo. es Prisciliano Sandoval. Sí, que marcó toda una época, ¿verdad? Así mismo es. Sí. Y se lo quería y respetaba en el canal también, yo me acuerdo. Canal 9. Ahí se lo quería y respetaba. Y bueno. Y para comentarte un poco tu pregunta de cómo fui al ámbito del derecho, y resulta que yo cuando terminé el colegio también tuve, digamos... ¿En qué colegio estuviste? Yo estuve en el Inter justamente, sí. Y ahí recordamos tu trabajo, Bruno, por eso yo siempre te digo, te admiramos por tu impecable trabajo en televisión, realmente siempre lo comentamos en familia, y vos hiciste el video de los 100 años del Inter. Del Internacional, fue un hermoso trabajo. Hermoso trabajo tuyo, como siempre, de primera clase, ¿verdad? Y los exalumnos del Inter tenemos ese video en nuestras casas. ¿Y les gustó ese trabajo? Sí, nos encantó. Cumplió, ahora tiene 106 años el Inter, ¿verdad? El Inter, pero como todo tu trabajo, Bruno, siempre de primera línea, ¿verdad? Y me preguntaste... También tenía, aparte de un documental audiovisual, digamos. Sí, maravilloso. Tenía un ¿cómo se llama? Un brochure con todas las imágenes históricas del Colegio Internacional. El álbum. Sí, creo que viene junto, el video con el álbum. Bueno, y eso también se produjo. Nosotros también produjimos eso. Eso no se hizo por cuerdas separadas, sino hicimos... Aprovechar para decir que creo que existe todavía en el colegio para que se acerquen los exalumnos. 100 años del Colegio Internacional. Ese material es una maravilla, Bruno. Sí, realmente es que qué detalle tuviste. No, por recordar eso porque... Y me preguntaste cómo fui al mundo del derecho, ¿verdad? Yo siempre, como te digo, tuve la oportunidad de dirigir el programa de papá, pero sí yo tenía unas inquietudes y me fui al camino del derecho, ¿verdad? Terminé la facultad y siempre me dediqué al derecho público en realidad. Viste que está el derecho privado y el derecho público. Y quiero contarte, Bruno, un poco de este congreso brevemente, ¿verdad? Maravilloso, es un congreso mundial. Allá en Bogotá. En Bogotá, Colombia. Eso fue ahora nomás. Fue ahora, los primeros días de julio, ¿verdad? Sí, yo formo parte de una asociación de Derecho Constitucional que se llama Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, que reúne a 40 profesores de Derecho Constitucional, totalmente privado, totalmente académico. Nuestro presidente actual es el doctor Robert Marcial González. Y también nuestro amigo Robert, sí. Y también que viene de tanto en tanto por acá y prometió venir, creo que en agosto. Robert es genial, sí, es fabuloso. Genial. Él es profesor, ¿verdad? Viaja mucho también. Y también fui en representación de mi facultad, por supuesto, la Facultad de Derecho UNA, que también tengo una gran amistad con el decano, que es el doctor Carlos González. Pero para contarte un poco del congreso, este es un congreso con 2.400 asistentes, 170 workshops, se hacen los workshops que son pequeñas reuniones y representantes de 50 países, Bruno. Mira, América, Europa, África, Asia. Vos sabés lo que es escucharle a alguien de Japón, por ejemplo, ¿verdad? Estados Unidos, por supuesto, ellos están en todos lados. Y yo presenté una ponencia, Bruno. Fui también con 2 colegas paraguayos, la doctora Lodia Almirón y el doctor Jorge Silvero. Yo presenté una ponencia sobre el rol de la Corte como juez constitucional. ¿Y por qué esto, Bruno? Porque es importante, porque es como que tanto de la Convención Constituyente, que vos sabés que siempre se recuerda que fue en el año 92, que digamos que esta constitución que tenemos nosotros ahora se considera una constitución soberana o pluralista. ¿Por qué? Porque ¿Es buena nuestra constitución? Yo creo que en general es buena, Bruno. En general, digamos, en un 85%. No es la constitución perfecta porque no existe. Pero lo que rescatamos los constitucionalistas de la constitución es el momento de apertura de ese año 98. Estoy seguro que vos te acordás.
fue prácticamente, había un periodista detrás de cada artículo, todo se publicaba, ¿verdad? Donde hubo 92. 92, donde hubo en el Banco Central fue, Sí, ¿verdad? claro. Yo fui funcionario de la Constitución y hubo un debate real, ¿verdad? Es más, el Partido Colorado tenía la mayoría, ¿verdad? Y según yo recuerdo, solamente impuso la mayoría en 4 o 5 artículos, no más, de 290 y pico. Es decir, que fue un debate plural totalmente. Estaban los partidos, estaban los sindicatos, estaban los indígenas, estaban todas las iglesias, ¿verdad? Facundo Infran dirigió. Facundo Infran Era el presidente. era una persona muy respetada. Muy respetada. Él fue presidente de la convención. Estaba el doctor Oscar Paciello, que era prácticamente un cerebro, ¿verdad? O sea, una persona tan preparada por el Partido Colorado. En el Partido Liberal había... Sí, bueno, él era colorado, pero era paraguayo en general. Sí. Paciello era muy ecuánime. Muy ecuánime. Una Un persona- luchador por la libertad también. Claro, un Acuérdate, luchador. él fundó la tribuna, ¿verdad? Claro, Partido una persona muy abierta. Muy abierta. En el Partido Liberal le tenía figuras como Rodrigo Campos Cervera, Sí. Mariscalito, ¿verdad? Sí. Y había también un partido que era un partido independiente que era Constitución para Todos. Donde estaba Camacho, Eusebio Ramón Ayala. Pero era una convención plural. Estaban todos ahí, ¿verdad? Todos, como se dice, sirios y royanos, como se dice, estaban... Y es una ¿Y constitución cómo se llevaban consensuada. ellos? ¿Cómo se llevaban esos todos en ese momento? Mira, vos que fuiste testigo así muy Yo estaba en cuarto año de la facultad cercano, digamos. y escuché todos los debates. Yo creo que había un ambiente respetuoso, un debate, por supuesto, se discutía, ¿verdad? Tenemos imágenes también nosotros. Sí, seguro que has de Tenemos tener imágenes alguna- de la Constitución del 92. Sí. Hay todo un documental sobre eso. Acá en Bruno Masi tenemos absolutamente todos estos materiales de muchos años y icónicos. Todos estos materiales, por supuesto, no dejábamos pasar nada y más en aquel momento donde teníamos varios programas en el aire, periodísticos, que hacían, que investigaban todo este tipo de cosas y que seguían paso a paso lo que se hacía en la política y en la economía. Así que tenemos un material muy bueno de la Constitución Nacional, de todo lo que fue la Constitución Nacional, el antes, el después, el durante, porque muchos meses creo que se trabajaron ahí. Se trabajaron 6 meses, 6 de meses. enero a junio, Sí. y se sancionó el 20 de junio, un sábado, yo me acuerdo, y había rumor de golpe, Así. porque a Rodríguez le pusieron la cláusula esa, Sí, ¿te acordás, claro. verdad? Y esta anécdota cuenta muy bien el ilustre profesor José Antonio Moreno, ¿verdad? El Sí, papá. sí, sí. Ahí ¿verdad? está. Él era presidente Ahí de la está Cámara. Facundo Infran, sí. Sí, y nos gustaría realmente también, acá está, nos gustaría también, Bruno, darle mayor difusión a este material de tu productora, si te parece, o sea, cada Sí, tanto, cómo no. porque realmente Tiene sus años, pero está perfecta esta producción y está con todos los detalles. Hay mucha gente que se sumó a dar su parecer. sí, Y hay mucha gente que ya físicamente no está, pero Así justamente es. es lo valioso, reverdecer a esos personajes acá totalmente. en este material. ¿Qué más? A ver. Y la Constitución tiene un valor, Bruno, para todo, para el ciudadano de a pie, como yo suelo decir. Por eso que en el tema de la Corte, yo la ponencia que presenté es un poco jurídica, ¿verdad? Pero te la resumo en 3 minutos, en 4 minutos. Es que muchos abogados dicen que la Corte, los fallos de la Corte tienen solamente efectos interpartes. Es decir, que en cada caso, solamente para ese caso. Sin embargo, en mi caso y otros prestigiosos juristas paraguayos, sostenemos que tiene en algunos casos, solo en algunos, efectos generales. Es decir, que cuando la Corte dicta una sentencia, eso debería tener un efecto para todos, no para solo el caso. ¿Qué le va a dar eso? Le va a dar mayor alcance a la Corte. Pero vos me preguntarás, pero Prisciliano, ¿vos estás defendiendo a la Corte? No, yo no estoy defendiendo a la Corte. Yo estoy defendiendo al ciudadano de a pie. Porque como sabemos, Bruno, y aparte siempre te seguimos entre todos tus análisis, realmente en el mundo de hoy, no solamente el Estado tiene demasiado poder,
A veces hay corporaciones, empresas. ¿Qué es el Estado, che? ¿El Estado es una entelequia? ¿Qué es el Estado? Y el Estado es una, digamos, es una figura creada por el derecho Sí, que ya incluye el gobierno, el pueblo y el territorio. ¿Me explico? Sí. O sea que nosotros también somos el Estado. Por eso se diferencia del gobierno, que es el que nos gobierna. Y el territorio, no te olvides, ¿verdad? Entonces, hay un debate constitucional que da seguramente para programas, digamos, más adelante, ¿verdad? Que vos quieras. Pero es importante discutir el rol de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Que no queden nomás sometidos justamente a estos poderes. Lo que es que toda la prensa, periodistas como vos, con mucha valentía, denuncian que a veces el ciudadano es como que se queda sin poder frente a poderes del Estado, y muchas veces hay casos judiciales, Bruno, donde empresas, por ejemplo, tienen demasiado peso sobre humildes ciudadanos, ¿verdad? Vos conocerás seguramente. Así mismo es. Bueno, Así mismo. Pero te digo, esto puede ser para otro tipo de debate. Lo que queremos decirlo, digamos, en una palabra, es que esta Constitución del 92 fue un paso adelante, Bruno, ¿verdad? Y que en general reúne, digamos, los requisitos, pero así como vos sabés, si se cumple o no se cumple, es un debate que tenemos que hacerlo todos los días, porque mucha gente dice que no se cumple también. ¿Hace falta renovar la Constitución? Yo creo que sí, en algún momento hay que renovarlo, pero, Bruno, hay que buscar un momento político adecuado. ¿Cuál sería ese momento? Que no es este. Que no es este, porque ahora hay mucha crispación. Vos sabés, ¿verdad? Tendría que ser un momento cuando tengamos un presidente recién electo, por ejemplo, que logre el consenso de la gente, que no sabemos quién podría ser, ¿verdad? Yo ni me imagino quién podría ser, ¿verdad? Pero lo ideal sería al comenzar el periodo presidencial, y siempre que haya acuerdo entre los partidos políticos, porque si no hay consenso no podemos hacer reformas para solamente defender un interés particular, ¿no te parece? Tiene que ser una reforma consensuada. Consensuada. Ahí tenemos la imagen de Óscar Facundo Insfrán, Sí, que presidía sí, brillante. la Constitución, digamos, ¿cómo que se llama? No la Constitución, La Convención la Constituyente. Convención Nacional sí, Constituyente. Convención Nacional Constituyente. Vamos a escuchar con el audio Sí. de entrada, a ver si podemos... Una línea delimitatoria de nuestra vida ciudadana. Yo suelo decir que me tocó, en gracia, dirigir un poco la Sinfonía de la Libertad, porque es una constitución la más libre, la más soberana y la más expresiva de todos los sectores del país. Qué interesante. No sé si podemos poner de entrada, porque se nos chuparon ciertas cosas de Se él. quedó medio al final, parece. A ver si No, podemos. esta constitución Vamos a poner de- de entrada, a ver, vamos a ponernos de acuerdo nosotros para que vos lances el material. ¿Te parece, José? Bueno, adelante, con audio. Adelante. ¿Eh? Todavía no. Vale. Adelante y con audio para... Porque esto ya no se ve acá, no se ve. Mientras pone el tema, uno de los temas principales, Bruno, es qué hay que reformar y qué no hay que reformar de la Constitución, ¿verdad? Ese es otro de los temas que se plantea, digamos. Bueno, ahí cuando llegaban, ahí está. Ahora sí. Vino esta constitución del 92, que yo creo que fue importante para trazar una línea delimitatoria de nuestra vida ciudadana. Yo suelo decir que me tocó, en gracia, dirigir un poco la Sinfonía de la Libertad, porque fue una constitución la más libre, la más soberana y la más expresiva de todos los sectores del país. Bueno, este señor hizo mucho y colaboró mucho, siendo colorado él, por supuesto, pero si me levantan el auricular,
Hizo mucho este señor, y así como todos los convencionales en aquel momento, ¿verdad? Y el que se sintió dañado o menoscabado, viste que sale acá el sonido. Pero el que se sintió menoscabado fue el presidente Andrés Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué? Está un poco fuerte mi audio también, si me bajan. Sí. Resulta que se le introdujo un artículo en Sí. la parte final de disposiciones transitorias, donde decía que la no reelección que se establecía en la nueva Constitución incluía inclusive al actual presidente. Entonces automáticamente él quedó fuera. Y ese fin de semana, Bruno, había rumores de golpe. Sí, eso no decías. hubo ningún militar en la jura del sábado, ni un ministro. Y el único ministro de la corte, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Irala Burgos. Irala Burgos. No fue nadie, o sea, no era mal visto, o sea, Rodríguez se sintió molesto realmente. Pero yo creo que lo convencieron, porque una semana después juró la Constitución. Pero él se sintió perjudicado, evidentemente. En aquel momento. Sí. Y era el viejo tema Argaña-Rodríguez, o sea, era esa era la disputa de poder que ¿Y lastimosamente... por qué se planteó eso? ¿Por qué Y se planteó dentro de la convención Sí, a través... ¿por qué? Y porque esto también es importante, Bruno, el tema de Stroessner, ¿verdad? Nosotros los paraguayos tenemos siempre ese miedo a la dictadura. Aparece en nuestro alter ego de tanto... Por un lado, pero por otro lado, queremos que alguien nos dirija a nosotros. Esa es la verdad. Puede ser, pero La gente quiere que alguien con mano dura dirija los destinos del país, por un lado. También. Y por otro lado, eso que decís vos, tenemos miedo a una dictadura. Digamos que en la convención había muchas cosas que se consensuaron, pero digamos algo que nadie discutía era que no queríamos o un nuevo Stroessner o un nuevo Rodríguez. Y tanto había miedo que se incluyó una cláusula expresa para que ese señor no pueda presentarse. Y ese era el general Andrés Rodríguez, el que hizo el golpe. Claro. No se quiso dejar dudas, digamos. Bueno, pero después él juró, ¿verdad? Él juró una semana después. Una semana. Medio después. enojado, ¿verdad? Él es el enojado que juro, ¿verdad? Sí, pero no había luego un contexto internacional más, Bruno, para ese tipo de hechos políticos. Porque la presión internacional, vos sabés que siempre tiene peso. O sea, pero en todos esos 6 meses que mencionabas vos que duró la elucubración de la Constitución, Sí. Hubo buen ambiente, digamos. Hubo un excelente ambiente. Tanto en lo político, en O lo sea, la parte sindical, de crispación vino a raíz de Al final. ese tema de Rodríguez. al final. Por eso que te comento, porque yo estaba ahí, el Partido Colorado tenía una mayoría propia. Y la impuso en 4 o 5... Te voy a decir un ejemplo. En un artículo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, había 2 tendencias y en uno el Partido Colorado dijo, bueno, se vota y se vota. Pero si de 290 artículos solamente impuso su mayoría en 5, te das cuenta que en general la Carta Magna es una Hubo carta, una ecuanimidad. carta democrática, ¿verdad? Sí, democrática. Sí. Bueno, pero yendo otra vez a esto de Colombia, que fue ahora, Sí. después de compartir con especialistas de más de 50 países que dijiste Una maravilla. que estuvieron ahí en Bogotá, ¿cómo ves hoy la Constitución paraguaya? Bueno, sí, están mirando, volvemos otra vez a nuestra Constitución. ¿Está preparada para los desafíos actuales nuestra Constitución? Yo creo que hay mucha controversia sobre, Bruno, sobre ese tema que vos planteas, porque mucha acércate. gente dice que no se cumple la Constitución, ¿verdad? Un defecto... ¿Y vos qué decís? Yo creo que realmente es necesario fortalecer a la Corte a través de esta interpretación de justicia constitucional, donde la Corte se anime, porque hay que aclarar que la Corte tiene ministros, ¿verdad? No podemos nosotros decirle a los ministros lo que van a hacer. Pero tenemos una interpretación pro Congreso de la Constitución, más hacia el Congreso. Y yo planteo una interpretación de ver a la Corte como un juez constitucional, donde
a través de sus sentencias, porque a través de sus sentencias tiene que hablar la Corte, de prioridad a los derechos de las personas. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería? Y a través de sentencias que con efectos generales, donde, te voy a dar ejemplos que vos sabés, el amedrentamiento de periodistas, la libertad individual, los menores, hay sectores vulnerables, la mujer. Es decir, el Poder Judicial debe estar para defender la garantía. Los indígenas. Los indígenas, o sea, muchas no se les tiene en cuenta. Y en cuanto al otro tema que seguro que vos me vas a preguntar, ¿verdad? Que es el equilibrio del poder, ¿verdad? Es un tema muy delicado, ¿verdad? Yo creo que realmente estamos en un momento difícil donde ese equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se discute, y mismo el rol de los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos deben asumir protagonismo para que se cumpla la Constitución. Decime, esto que sucede en Costa Rica, donde hay un representante paraguayo también. Sí, el doctor Diego Moreno. Diego Moreno. ¿Tiene algo que ver con lo que se realizó acá en Bogotá, en Colombia? Sí, Bruno, exactamente. Porque el tema de darle preeminencia a la Constitución tiene como dos vertientes. La versión primero nacional, o sea, acá dentro del país, donde yo propongo una justicia constitucional donde la Corte asuma un papel de juez constitucional y proteja, como te digo, los derechos fundamentales y también dirima estos conflictos que te dije que hay mucho entre el presidente y el Congreso. Pero en segundo lugar viene tu pregunta, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le llama el control de convencionalidad, al revés de constitucionalidad, donde la convencionalidad, sí. Donde esta corte, que tiene sede en San José y donde tenemos ahora la alegría de tener un representante paraguayo, nunca habíamos tenido, ¿verdad? Sí, es la primera vez. Sí, el doctor Diego Moreno, por sus propios méritos, un jurista muy reconocido en Paraguay, ¿verdad? Digamos, la corte dicta sentencias, Bruno, que son obligatorias. Y ya hubo varios casos, por decirte uno, cuando se le había echado a ministros, acordate, el doctor Bonifacio Ríos y el doctor Fernández Adea, que lastimosamente también ya, digamos, nos dejó, ¿verdad? La Corte Interamericana los repuso en el cargo, y como normalmente esta Corte dicta también condenas pecuniarias. Pecuniarias, es decir, que hay que pagar, ¿verdad? Pero la Corte Interamericana, sus sentencias son obligatorias y el Paraguay está obligada a aceptarlas por su propia decisión, porque nosotros aceptamos. No sé si me explico. Nación obligada a... Nosotros estamos obligados a cumplir las sentencias de este tribunal internacional. Bueno, qué interesante. Todo esto necesita también, siguiendo con esto de la Constitución, Paraguay necesita una reforma constitucional, o el problema es que no se cumple la Constitución vigente, porque ese también es el problema. ¿Para qué vamos a meternos en camisas de 11 varas si nadie cumple la Constitución? Y no sé por qué no se cumple la Constitución, y los organismos que deben de velar para que eso sea determinante, no sé qué pasa con esos organismos. Yo creo que sí, Bruno, es cierto lo que vos decís, no se cumple la Constitución. Los primeros que deben cumplir son los que ocupan los cargos, es decir, el presidente, el Congreso, la Corte. Y nosotros como ciudadanos también tenemos un mandato. Por eso es importante difundir estas ideas. ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público también, que te puedo decir sin temor que realmente en este periodo particularmente es muy cuestionado, vos sabés, por su independencia. Y también la reforma constitucional sí va a ser necesaria en algún momento, pero es necesario que haya un ambiente, un clima que acompañe, parecido al 92, que es difícil, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso, ya? Yo creo que, Bruno, tendríamos que primero tener un acuerdo político entre los principales partidos, elecciones transparentes, autoridades o políticos que tengan un cierto prestigio y una ciudadanía que apoye. Pero en la medida en que hay cuestionamiento, como vos decís, de que las propias autoridades no están cumpliendo con su rol,
es difícil hablar de una reforma constitucional, porque no hay ambiente. Bueno, ¿y qué lecciones puede tomar Paraguay de los otros países con los que estuviste, doctor Prisciliano Alberto Sandoval, allá en Colombia, para fortalecer su democracia y su sistema de justicia? Excelente pregunta, Bruno. Yo lo que creo que la primera cuestión que debemos nosotros seguir, porque es un lineamiento internacional, es fortalecer el modelo de justicia constitucional que ya te había dicho. Y un país latinoamericano que podemos citar es justamente Colombia. Vos sabés, Bruno, que Colombia tiene su constitución del 91 y nosotros del 92, es decir, un año antes nomás. Pero ellos se animaron más y la Corte Constitucional tiene más poderes que nuestra Corte. Por ejemplo, tiene los poderes de dictar estas sentencias erga omnes, que yo te digo, reconocido, porque acá en Paraguay se discute. Sin embargo, nuestra Corte paraguaya también ha dictado ya sentencias erga omnes. Hay famosos casos, como el caso de González Maqui, cuando los propios ministros dictan su confirmación en el cargo, que vos sabés, son sentencias con efecto general. Pero otra cosa que te quiero dar, Bruno, mi opinión, y yo creo que es... Perdóname, pero el caso del fiscal Pecci, por ejemplo, terrible. eso todavía no se dilucidó en nuestro campo, pero los colombianos ya Sí. dieron su veredicto al respecto, ¿verdad? ¿Y cómo se puede entender eso? Porque el fiscal Pecci es paraguayo y acá como que todavía nadie quiere hablar o nadie Así quiere mismo llegar es. hasta el meollo de la historia. Yo creo que uno de los organismos más cuestionados en este periodo presidencial, Bruno, y hay que decirlo, es el Ministerio Público. O sea, el fiscal general es muy cuestionado. Y hay muchas cosas para decir sobre eso, ¿verdad? Es decir, necesitamos que se nombren ese tipo de cargos personas comprometidas con la justicia y con esclarecer los crímenes, sobre todo. ¿Qué le falta a este fiscal general del Estado? ¿Qué le falta? Yo no sé, Bruno. Según desde tu óptica, ¿no? Lo que llama la atención de este fiscal que está ahora actualmente en el cargo es que lo nombró Marito, justamente, ¿verdad? Acordate que lo había... Yo creo que le falta mayor coraje e independencia. Sin duda. ¿Para qué se nombran a los fiscales generales? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿O qué tienen que determinar ellos, digamos? Porque todo el mundo dice que se lo cuestiona a este señor, pero Así mismo es. ¿es tan pesada la cruz esa que lleva encima o cómo es el asunto? Claro, el fiscal general del Estado se dice, Bruno, que es el representante de la sociedad, ¿verdad? En el derecho penal, que como vos sabés, que es muy importante, donde se le acusa a personas de delitos, los fiscales son los que acusan por el Estado, ¿verdad? Entonces es un rol, tiene que estar ahí una persona que realmente tenga una carrera de independencia y de probidad. Sí. Ser probo. O Ser ser valientes. probos, O ser valientes. valientes. No son fáciles esos cargos, Bruno. Realmente ser fiscal no es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero digo nomás que realmente si ¿Aceptarías vos un cargo así? Mira, yo no estoy en el ámbito penal. Yo aceptaría un cargo como, por ejemplo, ministro... Pero de la- hipotéticamente, sí. Aceptaría sí. ser procurador general de la República, por ejemplo, que sería algo que va más con mi perfil. Los candidatos a fiscales generales normalmente son penalistas. Penalistas. Son penalistas. Bueno, querido doctor Prisciliano Alberto Sandoval... 10. 10. Te damos un 10 por todo esto que nos hiciste llegar ahora acá y nos satisfizo y quisiéramos alguna vez ampliar mucho más esa trayectoria y la propia historia de tu padre, don Prisciliano Sandoval, que fue uno de los puntales del inicio de la televisión acá en Paraguay y que congregaba a través de sus programas a mucha gente del arte, de la cultura y qué sé yo, gracias a todos esos programas, Feliz Domingo y qué sé yo, uno se enteraba de un montón de cosas, ¿verdad? Porque hasta ahora nadie sabe con certeza ciertos sectores, ¿verdad? De la parte de la música. No se hizo una revisión puntillosa
de qué tema pertenece a quiénes, y está así medio somero nomás la cosa, no hay solamente algunos temas que se los pone siempre, pero en líneas genéricas nos falta eso que alguna vez tu padre hacía hincapié de que se nombra a los autores de esto, del Así otro. mismo. Y después como que hay instituciones que deberían de hacer eso, pero no llegan a ese refinamiento, ¿verdad? Inclusive tenemos que recurrir a veces hasta a la cuestión argentina, porque ahí saben más que nosotros de ciertos temas. Impresionante, pero ¿En serio? Es así. Temas folclóricos y qué sé yo, porque yo sé que mucho se produjo en la Argentina también. Creo que la Argentina fue muy bondadosa con Paraguay en el aspecto de que ahí a la Argentina recurrieron muchísimos artistas y labraron su derrotero y su futuro a nivel profesional, porque exponían los temas y bueno, se los tenía en cuenta y ahí ya se quedaba para el resto de la historia. O sea, son más profesionales, síntesis. Y nosotros eso es lo que tenemos que tener acá, en todas las disciplinas, no solamente en la parte de la música. Estamos hablando de las instituciones públicas que tampoco hacen su trabajo. Así mismo. Entonces estamos entre San Juan y Mendoza siempre. ¿Para qué queremos una nueva constitución si no se cumple la que se tiene? Etcétera, Así etcétera. mismo es. Bruno, te agradezco mucho la referencia a papá, realmente. Y quiero comentarte algo de la familia, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos muchos videos de Feliz Domingo y siempre, además de esto, ¿verdad? Pero muchos, nos gustaría darle la mayor difusión y de repente podríamos acercarnos a vos también si te interesa el Y tema organizar algo. por la cultura y puede ser inclusive público, ¿verdad? O sea, porque tenemos horas y horas de grabación de temas musicales paraguayos. Te digo algo y te lo digo sobre todo por el aprecio que te tenemos, Bruno. Y hay que darle un poco de difusión, ¿verdad? Porque ahora que tenemos internet, ¿verdad? Sería muy bueno eso. Tenés artistas, acordate del trío Los Bemoles, todos esos músicos de los 90. Y todos pasaron Nosotros por ahí. tenemos horas y horas de grabadas de grabación. Así que me pongo a tu disposición también para eso. Muchísimas gracias. Quiero tu teléfono acá. Sí, te voy a dejar, Bruno, con mucho gusto. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Prisciliano Alberto Sandoval 10. Espero que Prisciliano nomás ya decía. espero que vuelvas. Con otra mucho vez, gusto, porque Bruno. Contigo hay muchas cosas Sí. que saber y qué sé yo, que uno se entera de muchas cosas a través de tu óptica, de tu visión, de todo esto, de la docencia universitaria, investigación, siendo paraguayo y especializado en derecho constitucional, que es lo que también nos interesa, derechos humanos, que también nos interesa mucho, y contrataciones públicas, También, ¿verdad? que También. también es importante. Somos BM Online. Conectate con nosotros.